En el patio de la escuela, donde las voces de los niños se mezclaban con el ruido del viento que arrastraba hojas secas, Enrique se sentó en un banco de concreto. Tenía apenas 5 años, pero en su pequeño rostro ya se reflejaba una frustración que parecía demasiado grande para alguien de su edad. Sus dedos sostenían con fuerza una hoja arrugada de ejercicios de matemáticas cubierta de tachones, números reescritos y marcas de borrador. La profesora Elena había repetido que eran cuentas sencillas, solo sumas y restas hasta el número 10. Sin embargo, para Enrique, aquellos símbolos se transformaban en un laberinto imposible de descifrar. Cada intento fallido le provocaba una sensación de torpeza que lo hacía morderse el labio inferior, una costumbre que había adoptado para disimular la impotencia. Mientras tanto, los demás niños corrían, jugaban al pilla-pilla, reían a carcajadas. A él lo envolvía un silencio pesado, como si un muro invisible lo separara del resto. Fue entonces cuando Ana apareció en escena. La niña, de la misma edad, llevaba un vestido sencillo, con un par de remiendos en el dobladillo. Sus zapatos estaban desgastados, pero en sus ojos brillaba una luz intensa, esa chispa propia de quien observa el mundo con curiosidad y valentía. Ella no tenía juguetes caros ni mochilas de moda, pero sí una capacidad sorprendente para entender los números y para compartir lo que sabía con otros. Ana se acercó despacio, notando la expresión triste de Enrique. Se inclinó para mirar la hoja y dijo en voz baja: «No es tan difícil, ¿sabes? Yo te puedo enseñar». Enrique levantó la vista con sorpresa. Nadie solía ofrecerle ayuda. Estaba acostumbrado a que lo miraran con desdén, como si no mereciera compañía. Dudó unos segundos, pero la sonrisa sincera de Ana lo convenció. Ella se sentó a su lado, sacó un lápiz de su estuche gastado y comenzó a explicarle con paciencia cómo se resolvían las sumas más simples. «Mira, si tienes 3 manzanas y luego te dan 2 más, ¿cuántas tienes?», preguntó ella. Enrique, con el ceño fruncido, imaginó las manzanas en sus manos. Poco a poco, la respuesta salió de sus labios. 5. «¡Exacto!», exclamó Ana, aplaudiendo suavemente. «¿Ves que puedes hacerlo?». Por primera vez en semanas, Enrique sintió una chispa de confianza. No era que los números fueran imposibles, solo necesitaba que alguien creyera en él. La niña continuó dándole ejemplos, cada uno más claro que el anterior, y en pocos minutos Enrique estaba respondiendo con mayor seguridad. Lo que ninguno de los dos sabía era que a pocos metros de distancia un hombre observaba la escena. Era Arturo, el padre de Enrique, uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Estaba allí porque la profesora Elena lo había llamado para conversar sobre las dificultades de su hijo. Arturo había llegado con la mente ocupada en reuniones y negocios millonarios, pero al ver a su hijo recibiendo la ayuda de aquella niña pobre, algo dentro de él se estremeció. Arturo estaba acostumbrado a que todos se acercaran a él por interés, por dinero o por estatus. Nadie se acercaba a Enrique sin una razón oculta, pero Ana lo hacía con naturalidad, con bondad genuina, sin esperar nada a cambio. Eso lo desconcertó profundamente. Durante días, aquella imagen no dejó de rondar en su mente. Decidió observar de cerca. Cada vez que iba a recoger a su hijo, buscaba con la mirada a la pequeña niña. Siempre estaba ahí, ayudando a Enrique con sus tareas, explicándole con paciencia infinita, animándolo cuando cometía errores. Con el tiempo, el cambio en Enrique se volvió evidente. Su sonrisa regresó, dejó de aislarse y empezó a participar en clase con más entusiasmo. La profesora Elena notó la transformación y en una ocasión comentó a Arturo: «Su hijo está progresando muchísimo y todo gracias a la amistad con Ana. Esa niña tiene un don especial para enseñar». Arturo asintió en silencio, impactado. Se preguntaba cómo una niña con tan pocos recursos podía ofrecer tanto.
No tenía libros nuevos ni juguetes, pero poseía una riqueza interior invaluable, la capacidad de compartir conocimiento y cariño. Un día, movido por la curiosidad y el agradecimiento, Arturo decidió acercarse a Ana. La esperó a la salida de la escuela, cuando caminaba de la mano de su madre, una mujer cansada con la ropa de trabajo aún puesta. Arturo bajó de su coche de lujo, un gesto que provocó miradas de asombro entre los transeúntes. ¿Tú eres Ana?, preguntó con voz amable. La niña asintió, un poco asustada por la imponente figura del hombre y por el automóvil que brillaba bajo el sol. «Quiero agradecerte por lo que haces por mi hijo», continuó Arturo. «Lo has ayudado más que cualquier tutor que haya contratado». La madre de Ana, sorprendida, intervino con humildad. «Señor, mi hija solo comparte lo que sabe. Ella siempre ha sido así». Arturo sonrió. Había algo en esa sencillez que lo conmovía. Entonces hizo algo que nadie esperaba. «Me gustaría invitarte a mi casa. Tal vez puedas ayudar a Enrique con sus estudios de manera más constante. Por supuesto, yo me encargaré de todo lo necesario». La propuesta dejó a la madre de Ana sin palabras. No estaban acostumbradas a recibir gestos de esa magnitud. Dudó, pensando que quizá había un interés oculto, pero la mirada sincera de Arturo la tranquilizó. Así comenzó una nueva etapa. Ana empezó a visitar la mansión de los Moreira varias tardes a la semana. Al principio se sintió intimidada por los pasillos interminables, los cuadros antiguos y los muebles que parecían sacados de un museo. Sin embargo, cada vez que se sentaba con Enrique a estudiar, el entorno desaparecía. Solo existían ellos dos, los números, los libros y la complicidad que nacía entre risas y explicaciones. Arturo observaba de lejos, maravillado. No era solo que su hijo aprendiera, era que recuperaba la confianza, la alegría y la seguridad en sí mismo. Y todo gracias a aquella niña que no pedía nada a cambio. Poco a poco, la relación entre las dos familias se estrechó. Arturo comenzó a interesarse por la vida de Ana, por sus sueños y por las dificultades que enfrentaban. Descubrió que la madre trabajaba en jornadas extenuantes para mantener la casa y que, a pesar de la falta de recursos, Ana siempre encontraba tiempo para estudiar y ayudar a otros. Un día, durante una de esas tardes de estudio, Enrique preguntó a su padre: «Papá, ¿Ana puede venir también a mis clases de música? Así aprenderemos juntos». La inocencia de la petición desarmó por completo a Arturo. Comprendió que su hijo no solo había encontrado una amiga, sino alguien que lo inspiraba a ser mejor. Ese fue el inicio de una transformación inesperada. Lo que comenzó como un gesto inocente de una niña pobre se convirtió en la chispa que cambiaría la vida de un niño solitario y de un hombre acostumbrado al poder. Y aunque ninguno de los tres lo sabía aún, el vínculo que estaban construyendo tendría consecuencias mucho más profundas de lo que podían imaginar. Las semanas se transformaron en meses, y cada encuentro en la mansión Moreira fortalecía el lazo entre Ana y Enrique. La niña no solo le enseñaba matemáticas, también le transmitía confianza en sí mismo. Le mostraba que equivocarse no era sinónimo de fracaso, sino parte del aprendizaje. Arturo, que solía estar ausente por viajes y reuniones, comenzó a reorganizar su agenda para pasar más tiempo en casa. Era como si la presencia de Ana hubiera abierto una ventana nueva en su vida, una ventana hacia lo esencial que había olvidado por años. Un viernes por la tarde, mientras los niños resolvían problemas en la mesa del estudio, Arturo se acercó con 2 tazas de chocolate caliente. Se las sirvió a ellos y se quedó de pie, observándolos con una sonrisa que sorprendió incluso a la ama de llaves, poco acostumbrada a verlo tan relajado. «Ana», dijo Arturo con tono reflexivo, «¿alguna vez pensaste en ser maestra?». La niña lo miró con asombro, sin dejar de sostener la taza. «Me gusta enseñar, pero no sé si algún día pueda». «¿Por qué no?», insistió él.
Tienes talento, paciencia y una forma de explicar que hasta yo entiendo. Ana rió, y Enrique también. Sin embargo, aquella pregunta sembró una semilla en su interior. Nunca se había imaginado como maestra, aunque en el fondo sentía que su pasión por ayudar a otros tenía un propósito. Esa misma noche, Arturo conversó con la madre de Ana. Le habló de la posibilidad de apoyarla en su educación, de brindarle becas y oportunidades. Al principio, la mujer se negó con firmeza. Estaba acostumbrada a luchar sola y temía deber favores a un hombre poderoso. «Señor Moreira», dijo con seriedad, «agradezco lo que hace por mi hija, pero no quiero que piense que aceptamos su ayuda por interés». Arturo la miró con respeto. «No es un favor, señora, es una inversión en alguien que ya ha demostrado tener un corazón y una inteligencia extraordinarios. Yo no compro voluntades. Solo quiero dar la oportunidad que merece». La madre de Ana permaneció en silencio. Sabía que las palabras de Arturo eran sinceras, y lo cierto era que los estudios de Ana representaban un desafío económico que apenas podían sostener. Finalmente, aceptó, con la condición de que Ana siempre tuviera la libertad de decidir su propio camino. El tiempo pasó, y el pequeño círculo que habían formado se volvió inseparable. Enrique ya no era el niño solitario que se escondía detrás de un cuaderno arrugado. Ahora participaba en clase, reía con sus compañeros y hasta corregía ejercicios de otros niños. La profesora Elena, testigo de aquel cambio, se emocionaba cada vez que veía la mano de Enrique levantada para responder. Una tarde de otoño, mientras las hojas cubrían el jardín de la mansión, Arturo organizó una cena especial. Invitó a la madre de Ana y a la profesora Elena. Quería celebrar el progreso de su hijo y, sobre todo, reconocer públicamente el papel de Ana en esa transformación. Durante la cena, levantó su copa y pronunció unas palabras que sorprendieron a todos. «Hoy no estamos aquí para hablar de negocios ni de dinero. Estamos aquí porque una niña nos recordó que el verdadero valor de la vida no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Ana, gracias por enseñarle a mi hijo, y sin saberlo, también enseñarme a mí». El aplauso fue unánime. Ana, sonrojada, apenas podía creer que un hombre tan importante hablara de ella con tanto respeto. Pero lo que nadie imaginaba era que esa relación comenzaría a generar rumores en la ciudad. Algunos empresarios murmuraban que Arturo había perdido el juicio, dedicando tiempo a una niña pobre y a su familia. Otros insinuaban que era una estrategia de imagen. Arturo, sin embargo, no se dejó influenciar. Había encontrado algo que el dinero jamás le había dado: autenticidad. Un día, Enrique se enfermó y no pudo asistir a clases. Ana fue a visitarlo a la mansión y pasó la tarde contándole historias inventadas para animarlo. Arturo, desde la puerta, observaba emocionado. Recordó su propia infancia, llena de tutores fríos y estrictos, pero sin cariño verdadero. Entonces comprendió que lo que Ana le daba a su hijo era un tesoro imposible de comprar. Con el tiempo, Arturo comenzó a involucrarse en proyectos sociales inspirados por esa experiencia. Creó un programa de becas para niños de bajos recursos con talento en diversas áreas, y como era de esperarse, Ana fue la primera beneficiaria. La noticia recorrió los medios. El magnate Arturo Moreira apuesta por la educación de los niños humildes, decían los titulares. Pero para él no era un asunto de prensa, era un acto de gratitud y justicia. El día en que Ana recibió oficialmente la beca, miró a su madre con lágrimas en los ojos. «Mamá, ahora sí podré ser maestra». «Podrás ser lo que quieras, hija», respondió ella, abrazándola fuerte. Enrique, a su lado, levantó la mano y dijo con orgullo: «Y yo voy a ser tu primer alumno para siempre». La risa se mezcló con las lágrimas de todos los presentes. Años después, el tiempo confirmó lo que aquella niña había soñado. Ana se convirtió en maestra, conocida por su manera única de motivar a los estudiantes.
Enrique, que nunca olvidó su apoyo, creció como un joven seguro, capaz de enfrentar desafíos con confianza. Y Arturo, que había empezado todo como un observador distante, encontró en esa historia la lección más valiosa de su vida: el poder de la bondad desinteresada. La relación entre ellos trascendió las diferencias sociales. No importaba que uno fuera hijo de un millonario y la otra hija de una trabajadora humilde. Lo que importaba era que, en un patio de escuela, una niña se había sentado junto a un niño triste y le había mostrado que podía aprender. Ese gesto, aparentemente pequeño, cambió destinos enteros y demostró que, a veces, la verdadera riqueza no está en los bolsillos, sino en el corazón de quienes deciden compartir lo que saben y lo que son. La historia de Ana, Enrique y Arturo se convirtió en inspiración para muchos. En conferencias y entrevistas, Arturo repetía una frase que resumía todo: un día comprendí que el mejor negocio de mi vida fue confiar en la bondad de una niña. Y cada vez que lo decía, Enrique asentía con una sonrisa cómplice, recordando que todo había comenzado con una hoja arrugada, un banco de concreto y una amistad inesperada que cambió sus vidas para siempre.